En menos de 2 meses llega la esperada segunda temporada de La Casa del Dragón, así que para hacer más amena la espera he decidido que vamos a analizar temporada a temporada la música de Juego de Tronos y de La Casa del Dragón, desgranando los secretos que esconde su música y analizando cómo el compositor Ramin Djawadi nos cuenta la historia a través de sus memorables temas. Antes de comenzar, aviso de que va a haber spoilers, pues voy a comentar escenas de las 8 temporadas. Así que, sin más dilación, comenzamos con... En esta primera temporada se introducen numerosos temas, y uno de los más importantes es el tema principal, una de las melodías más reconocibles del panorama televisivo. Es el tema que aparece desde los títulos iniciales del primer capítulo hasta la última escena de la serie, pero a lo largo de las temporadas lo hemos ido escuchando en incontables ocasiones, y se usa para remarcar la importancia de un suceso determinado, generalmente uniéndose a los temas de algún personaje o casa. Por ejemplo, en el último capítulo de la temporada esto sucede varias veces. Primero se une el tema de la casa Stark, cuando Jon recibe la noticia de la muerte de Ned Stark y huye del Castillo Negro hacia el sur. Luego se une el tema de la Guardia de la Noche, cuando estos parten al norte, más allá del muro. Seguimos con otro tema que en realidad es el primer tema que escuchamos en toda la serie. Hablo del tema de los caminantes blancos. Es un tema que ya desde el inicio nos deja intuir la imponente amenaza que se cierne sobre Poniente, y aunque en las primeras temporadas no es más que un frágil y enigmático motivo de 4 notas, irá cogiendo mucho más peso según avanza la trama. Es muy característico el sonido que utiliza, que recuerda algo así como al cristal o al hielo, representando a la perfección a estos misteriosos y aterradores seres. A continuación tenemos el tema de la casa Stark. Es uno de los temas que más veces suena en la serie. Tiene 2 secciones, una más emotiva y noble y otra con un tono más trágico. Desde el inicio este tema suena para representar a toda la familia en su conjunto, y aunque más adelante a medida que algunos personajes empiecen a tomar caminos propios y reciban temas individuales como puede ser Jon o Arya, este tema siempre les une y les protege bajo su manto, representando así el vínculo familiar que les une. En esta primera temporada lo solemos escuchar en variaciones lentas y melancólicas, generalmente con un violín, aunque sí que hay algún atisbo de heroicidad, como por ejemplo cuando Robb es nombrado Rey del Norte, dejando entrever así el enorme recorrido emocional que el tema recibirá durante toda la serie. The King of the North! Seguimos con el tema del Trono de Hierro. El significado de este tema es muy interesante de analizar, pues en un principio puede parecer un tema para Robert y la Casa Baratheon, pues suena cuando estos llegan a Invernalia, o cuando Joffrey habla con Sansa sobre su futuro como reina. You're my lady. One day we'll be married in the throne room. Lords and ladies from all over the 7 kingdoms will come.
from the last hearth in the north to the salt shore in the south, and you will be queen of Rother. I'll never disrespect you again. Realmente no será hasta mucho más adelante en la serie que el tema deje de vincularse a Robert y descubriremos que es un tema que representa al protector de los 7 reinos y por ende el trono de hierro. My lady, now. Me voy a adelantar un poco en el tiempo, pero en las siguientes temporadas el tema siempre sonará en momentos relacionados con el linaje real, como por ejemplo durante las bodas de Joffrey y de Tommen. Pero también cuando Melisandre revela a Gendry su verdadera ascendencia. The bastard of Robert of the House Baratheon, first of his name, King of the Andals and the First Man. Es un tema que claramente representa al verdadero monarca de Poniente, sea un Baratheon, un Lannister, un Stark o un Targaryen. A continuación tenemos el tema de la conspiración. Este siniestro tema ha tenido también un viaje muy interesante, aunque no tan complejo como el anterior. En toda la primera temporada suena numerosas veces en escenas en las que se descubren más detalles de la conspiración en torno a la muerte de Jon Arryn. Es un tema que no tiene demasiada variación, pero que hace un gran trabajo a la hora de establecer el tono oscuro que envuelve a todas estas escenas. Y es especialmente notable el diálogo que se establece entre este tema y el tema del honor, en el momento en el que Ned descubre quiénes son los verdaderos padres de Joffrey. Más adelante en la serie pasará a ser un tema fuertemente conectado con Meñique, algo muy acertado e inteligente, pues él es el personaje que pone en movimiento toda esta conspiración en un primer momento, convirtiéndose así en un tema tanto para la conspiración como para los conspiradores. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Never get to try again. Luego tenemos el tema del honor. Jon Arryn is dead. A fever took him. I know he was like a father to you. No sister, the boy. They both have their health. God's be good. Este honorable tema se usa en la primera temporada casi en exclusiva para representar a Ned Stark, acompañándolo en los momentos en los que poco a poco se ve involucrado cada vez más en esta conspiración. Tras su muerte, el tema lo heredarán varios miembros de su familia, primero pasando a Robb, más adelante a Catelyn y por último a Brienne, cuando ésta jura proteger a Cat. Then I am yours, my lady. I will shield your back and give my life for yours if it comes to that. I swear it by the old gods and the new. Aquí el tema se convierte por fin en un tema que representa el honor y los juramentos sagrados, y acompañará a Brienne durante el resto de la I serie. vow that you shall always have a place in my home and at my table, and that I shall ask no service of you that might bring you dishonor. I swear it by the old gods and the new. El siguiente tema a mencionar es el tema de la Guardia de la Noche. Este simple pero regio tema que representa tanto al muro como a aquellos que lo protegen, lo escuchamos por primera vez cuando Jon llega al norte y sube del muro. De manera similar a como sucedía con el tema de los caminantes blancos, es un tema que de momento no tiene tanto protagonismo, y sobre todo escucharemos variaciones más sutiles, más pequeñas, aunque para el momento en el que parten hacia el norte, el tema se vuelve majestuoso y se une al tema principal para remarcar la importancia de este momento. Because I want you and your wolf with us when we ride out beyond the wall tomorrow. Beyond the wall? Oh, sit meekly by and
Y así por fin, del norte de Poniente, viajamos al este, a la tierra de los Dothraki, donde escucharemos varios temas asociados tanto a estos como a Daenerys. Primero tenemos el tema de los Dothraki, que les representa a ellos como ejército y como tribu. Es un tema generalmente acompañado de percusión y tocado por un instrumento llamado duduk armenio, que le confiere un aire exótico y místico al tema. Después de esta primera temporada, el tema desaparece durante gran parte de la serie, y vuelve a aparecer cuando Daenerys se reencuentra con los Dothraki al final de la quinta temporada. También tenemos el tema de amor de Dany y Drogo. Este tema también tiene aires exóticos y utiliza instrumentaciones similares. Aparece numerosas veces en la primera temporada, teniendo muchísimo más peso que los propios temas de Daenerys, pero tristemente es un tema que no pasa de esta primera temporada, y tras la trágica muerte de Khal Drogo, desaparece, dejando así que los temas de Daenerys por fin tomen protagonismo. El primer tema a mencionar es el tema de la casa Targaryen. Este tema y el de Daenerys son los temas más importantes de la serie, y son los que reciben mayor transformación. El tema de la casa Targaryen empieza como un tema frágil, casi inaudible, asociado especialmente a los huevos de dragón que Daenerys recibe en su boda. Y realmente en esta primera temporada el tema no varía prácticamente nada, hasta la última escena, en la que Daenerys entra en la pira funeraria de Drogo. Aquí el tema coge mucho más protagonismo, y la música ya nos está adelantando que esto no es el fin de la casa Targaryen, sino al revés, el inicio de su renacimiento y de la vuelta de los dragones a Poniente. Y a continuación tenemos el tema de Daenerys Targaryen. Este tema se asocia en exclusiva a Dany en sus momentos más emocionales o vulnerables, y su viaje en esta primera temporada culmina en la ya mencionada escena final, donde después de haberse adentrado en la pira funeraria de Drogo, surge intacta, y con 3 dragones a su cargo. El tema hasta ahora lo habíamos escuchado en un duduk, un instrumento que, como ya hemos mencionado, se utiliza para representar a los Dothraki y a Khal Drogo, pero en esta última escena el tema por fin se abre paso y lo escuchamos por primera vez cantado por unas voces femeninas, unido al tema principal, representando así el importante paso que acaba de dar Daenerys en su viaje hacia la conquista de Poniente. Y con esto concluimos el análisis de los temas más importantes de esta primera temporada de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado y que os sirva para ver la serie con una nueva mirada. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro tema favorito de la serie, y no os preocupéis que la semana que viene nos vemos con el análisis de la segunda temporada. Os espero. ¡Hasta pronto!